Bueno, qué pena, ahí me está hablando mi niño. Bueno, el capítulo que vamos a estudiar hoy se llama El problema de la alimentación. Entonces, como vimos la clase pasada, Andrés Luis le está pidiendo como la explicación a Alicia sobre cómo se estaba configurado como nuestro hogar. Entonces, como Andrés Luis igual tiene una imagen de todo desde su experiencia y desde su vida aquí en lo terrestre, para el capítulo de hoy comienza preguntándole que dónde está el Ministerio de Economía. Claro, como aquí en nuestro planeta se configura desde lo económico, entonces él también quería como saber si en algún momento allá en nuestro hogar también había como un ministerio en el que se podía organizar como la economía de nuestro hogar. Entonces, Lisa lo que le dice es que en nuestro hogar lo que trataron fue de disminuir todo lo que recordara el mundo terrenal y lo redujeron a actividades solamente de abastecimiento en servicio de distribución dirigido por la gobernación hace más de un siglo. ¿Esto en qué se resumen? En abastecer como las necesidades básicas. ¿Cuál fue como la necesidad básica en su momento? Fue la alimentación. Entonces, ¿esto a qué corresponde? A una de las leyes de la simplicidad, en que vamos como convirtiendo, como dejando las cosas que solamente necesitamos. Pero entonces, los recién llegados a nuestro hogar se empezaron a preguntar que dónde estaba la abundancia, las bebidas, todo lo que evocara como a lo terrestre, a lo que nosotros estamos acostumbrados, que es verlos en la mesa, los platos grandísimos de alimentos, de que siempre haya como la abundancia, de que tengamos muchos líquidos para poder tomar. Y en nuestro hogar como que no estaban encontrando eso y decían, bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, en ese momento fue cuando el gobernador, eh, bueno, entonces todos los ministerios como que quedaron como en esa duda de por qué en nuestro hogar no estaba ocurriendo lo mismo que en la tierra. Entonces, menos un ministerio que es el Ministerio de Unión Divina, que acordémonos que esos son como uno de los ministerios que están conectados más como al plano superior. Y pasó que el gobernador decidió de que era el momento que se redujera como todo eso para poder adquirir como una evolución espiritual mucho más grande. Entonces, en ese momento llegaron 200 instructores de esferas más elevadas en las que les iba a enseñar cómo podían, por medio de la respiración y la absorción de principios vitales, poder como tener su alimento, lo que necesitaba, como todos sus nutrientes. Y aquí empieza como yo lo voy a llamar así, aunque en el libro no lo está, como un periodo como oscuro, entre comillas, que duró 30 años. Digo oscuro porque empezaron a haber como muchas protestas, muchas inconformidades con este nuevo régimen que quería el gobernador y que no entendía por qué. Porque decían, bueno, es que nuestro hogar es un lugar de paso de la tierra, no es como, pues como que no lo veía como un plano elevado ni como la visión que tenía el gobernador. Entonces, como lo veían que era como un lugar de paso, entonces pensaban que era como que el espíritu de la tierra que llegara a nuestro hogar se tenía que acomodar y tener como todas las cosas como que estaba acostumbrado en la tierra. Entonces, esa crisis duró, como les estaba diciendo, 30 años. Algunos empezaron a protestar. En el Ministerio de Auxilio llegaron muchos espíritus enfermos que confesaban víctimas de este nuevo sistema de alimentación. Cuando se cumplió ya 21 años, el Ministerio de Elevación
como que fue entendiendo por qué era necesario que se hiciera como esta reducción y solamente se abasteciera lo necesario. Ya en el Ministerio de Esclarecimiento se demoró mucho y ahí me pareció como muy curioso porque dicen que estaban los espíritus como matemáticos, entonces eran como los que racionalizaban como más de que no, de que el espíritu necesitaba tantas proteínas, tantos carbohidratos, pero realmente no era como el espíritu porque era más como lo que están acostumbrados desde la tierra, como más super y espíritu. Entonces, ellos fueron los que se demoraron más en poder como unirse como a la causa del gobernador. Ya en el Ministerio de Unión prestó como asistencia a toda esa revuelta que estaba pasando en nuestro hogar. El Departamento de Regeneración cerraron el Ministerio de Comunicación por todas esas confusiones que estaban ocurriendo. Se bajaron las vibraciones, entonces fue la primera vez que el gobernador decidió prender como las baterías eléctricas de los muros como para proteger nuestro hogar y no entraran como otras vibraciones al espacio. Entonces fue una resistencia absoluta, que hubo un momento en el que el gobernador tomó la decisión que durante 6 meses todo nuestro hogar se iba a alimentar de lo que era respiración y agua con elementos solares, eléctricos y magnéticos, y hubo en ese momento en el que se pudieron entender de que tanta abundancia y tantas cosas así en exceso no eran necesarias. Ahí el Ministerio de Esclarecimiento reconoció su error y cooperó como en los trabajos de reajuste que se necesitaban de hacer para poder que nuestro hogar como que hubiera esto. Entonces en ese momento no era ministerio, sino que era departamento. Y fue ahí cuando ya dejaron de ser departamento de regeneración a convertirse en ministerio de regeneración. Y decidieron que, recordando pues que desde el Ministerio de Regeneración y el Ministerio de Auxilio son los dos ministerios que están como más conectados a la esfera terrestre. Entonces decidieron que en estos dos ministerios iba a haber como que iba a haber como más cantidad de lo que se necesitaba, mientras que el espíritu se podía como acoplar a esta nueva dinámica que se encontraba en nuestro hogar. Y ya después como que entendieron que lo que estaba pasando era que aprenderse a alimentar de esa forma lo que iba a hacer era como una elevación, iban a poder aumentar el coeficiente de espiritualidad, que es como la finalidad. Ese es como el resumen. Y antes como darle la palabra a otra persona, quiero leer una de las preguntas del libro de los espíritus. Bueno, la pregunta es la 723, en la que pregunta, ¿la alimentación animal en el hombre es contraria a la ley natural? Entonces responden, en vuestra constitución física... No, mi amor. Espera, que no es esa. Bueno, es esta, perdón. Sino que como habíamos hablado anteriormente, si era necesario que nosotros nos alimentábamos de carne, entonces la tenía ahí como separadita. Bueno, pero la pregunta que me pareció importante es la 710. Y aquí quiero hacer un paréntesis y quiero comentarles que para mí el libro de los espíritus es algo así como wow, porque como atrás tiene un índice, entonces cuando yo tengo como una pregunta, saco como la palabra importante y me voy ahí mismo al libro y como que me va dando la respuesta.
Entonces, para mí ha sido como muy chévere como esa forma didáctica en la que puedo leer, sacar la palabra importante y remitirme ahí mismo al libro de los espíritus. Bueno, entonces, volviendo a la pregunta de la 710. En el mundo donde la organización es más depurada, ¿tienen los seres vivos necesidad de alimentarse? Entonces dice, sí, pero sus alimentos son adecuados a su naturaleza. Esos alimentos no serían suficientemente sustanciosos para vuestros estómagos groseros, de igual modo que ellos no podrían digerir los vuestros. Es como que voy a dejar como ahí esa pregunta abierta, como para darle la oportunidad a alguien más de que nos cuente qué le pareció el capítulo, qué les llamó la atención. ¿Quién quiere hablar? Hola a Gio. todos. Sí, yo quiero decir algo como resumen de la lectura que me llamó mucho la atención, como tú lo resumiste, Joa. Eh, Hubo un periodo oscuro donde había que dar como un avance con la posición de este nuevo gobernador, porque todo partió de cuando él empezó las actividades administrativas. eh, y cómo ciertos grupos pues estaban contrarios a esa decisión de cambiar la alimentación y de desmaterializar, por decir algo, esa parte que era la costumbre que tenemos pues como seres humanos con un cuerpo y que al ir a un plano espiritual pues ya no es necesario. Me llama mucho la atención la posición del gobernador, porque hay una parte en donde dice, después de toda esa revuelta, la paciencia que también el gobernador tenía con estos espíritus a los cuales les estaba enseñando algo, en donde la parte donde dice, eh, pues, la petición del gobernador, lo que hizo el gobernador fue instruir, mandó a pedir apoyo, a traer 200 instructores de la esfera más elevada a fin de suministrar conocimientos sobre la ciencia de la respiración y de la absorción de principios vitales de la atmósfera. Entonces, eh, como que ese acto de ilustrar y de enseñar me parece muy relevante a nivel espiritual también, porque da la noción de que así pasemos a un plano más elevado, igual hay un camino largo de aprendizaje en donde no vamos a tener las herramientas y vamos a tener que seguir un proceso de aprendizaje, es lo que me da como a entender esa parte. Y siempre me llama mucho la atención la posición del gobernador, porque dice, él jamás castigó a ninguno con la revuelta pues que se estaba presentando y con los adversarios, las protestas y todo esto que iba en contra pues como de la idea que tenía el gobernador. Eh, Acá voy a leer esta parte que dice, convocaba a los adversarios de la medida a la sede del gobierno y les exponía paternalmente los proyectos y finalidades del régimen. Destacaba la superioridad de los métodos de espiritualización, facilitando a los más rebeldes enemigos del nuevo proceso variadas excursiones de estudio en planos más elevados que el nuestro, ganando así mayor número de adeptos. O sea, me parece una forma de ilustrar y de lograr un objetivo bastante peculiar, pues porque estamos acostumbrados que el que está en contra básicamente pues se tiene que adherir sí o sí. Entonces, como esa forma paternal que dicen ahí de ilustrar a los espíritus menos adelantados a que eso es lo que pues, les convenía. Lo otro es la paciencia y lo otro que también me llama mucho la atención es como el coraje de seguir su convicción de que ese adelanto había que darlo y buscó y hizo todas las medidas que tenían que hacerse, incluyendo pues que tenía personas en contra, de ministerios en contra. Él cerró inclusive la comunicación de ayuda para que no siguieran entrando esos espíritus menos adelantados con esos resabios, para que el cambio se pudiera realizar. Entonces, me llama mucho la atención esa determinación y esas medidas que se tomaron para que realmente
habitantes de nuestro hogar pudieran dar ese salto evolutivo, espiritual, que el gobernador quería hacer desde que asumió pues como las actividades, como menciona el libro. Entonces, destaco esa parte, me llama mucho la atención. La paciencia, el coraje y la paternidad y la forma de enseñar. Entonces, quería decir eso. ¿Alguien más tiene algo para comentar? ¿No? Bueno. Para comenzar, estudiando este tema, yo estoy un poquito nerviosa con este tema porque he estudiado tantas cosas, porque implica tantas cosas, y aparte de eso, nerviosa no, sino como bien así, exciting, porque es que el espiritismo no es una cosa como que solamente rezar, ¿no? Sino que me trae muchas respuestas y me ayuda a comprender en el sistema en el que yo vivo. Entonces el evangelio se aplica a cada día. Esto que está trayendo Andrés Luis lo encontramos en el libro de los espíritus, lo encontramos en el evangelio, en el libro de los medios, en todas partes. Lo que pasa es que nosotros no lo sabemos interpretar. Por eso son importantes las lecturas suplementarias, como llamamos nosotros, ¿no? Entonces vamos a comenzar con lo que es periespíritu para entender, para comprender por qué el hambre, ¿no? ¿Por qué esas personas, por qué los recién llegados todavía estaban reclamando de que tenían hambre, de que se sentían que todavía estaban desfallecidos, ¿no? Ellos querían su picaña media cocinada, con su digestivo para cerrar la comida, papas fritas. Entonces eso no existe. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer el gobernador? Era sutilizar la alimentación para el progreso de los mismos. Acá lo dice. Los que llaman periespíritu no es otra cosa que los otros llaman envoltura material fluídica. Diré para hacerme comprender de una manera más lógica que este fluido es la perfectibilidad de los sentidos, la extensión de la vista y de las ideas. Hablo de los espíritus elevados. En cuanto a los espíritus inferiores, los fluidos inferiores, los fluidos terrestres, están todavía completamente inherentes a ellos. ¿De dónde obtenemos la alimentación nosotros? De los alimentos, ¿no? Porque somos inferiores. Recordemos que cuando hablamos inferiores no hablamos de manera peyorativa, sino hablamos de la escala espírita, ¿no? Que hay una escala. Entonces somos espíritus inferiores que todavía nos alimentamos de fluidos terrestres. Están todavía completamente inherentes a ellos, que es lo que a ellos les pasaba. Pues esta materia, pues es materia, como ves. De ahí los sufrimientos del hambre, del frío, etcétera, que sienten los espíritus cuando ya no tienen un cuerpo físico, porque todavía están muy materializados y arraigados a lo que es la materia. Sigue. Los espíritus superiores, atendido que los fluidos terrestres están depurados alrededor del pensamiento, es decir, el alma para su progreso tiene siempre la necesidad de un agente. El alma sin agente es nada para vosotros. O por mejor decir, no lo puedes concebir. O sea, porque nosotros no comprendemos. Sin este cuerpo, no pensamos que podemos vivir. Sin este cuerpo, pensamos que no somos nada. Y no es así, porque todavía no los comprendemos. El perispíritu para nosotros, espíritus errantes, recordemos que espíritus errantes son aquellos que están en vida, en medio de vida y vida, esperando reencarnar. El agente por el cual nos comunicamos con vosotros, ya sea indirectamente por vuestro cuerpo, a vuestro perispíritu, esto quiere decir por medio de la mediunidad, o directamente con vuestra alma, de ahí la infinita variedad de medios y de comunicaciones. Queda ahora el punto de vista científico. Esto es la esencia misma del perispíritu. Esto ya es otro asunto. Primero comprender moralmente y solo quedará una discusión sobre la naturaleza de los fluidos. Lo que es inexplicable por ahora, la ciencia no conoce bastante, pero lo conseguiremos. Si ésta quiere marchar
con el espiritismo. El periespíritu puede variar y cambiar hasta lo infinito. El alma es el pensamiento que no cambia de naturaleza. Bajo este aspecto, no vayas más lejos. Entonces quiere decir Lamennais, esto fue un mensaje que dio este espíritu Lamennais a Kardec, de que el periespíritu es como se alimenta. Entonces, ¿cómo se alimenta el periespíritu? Dice el libro de los mediums. El libro de los medios dice, espérate, lo tengo por acá. El libro de los medios dice que es la forma en que el espíritu está conducido, el que une la materia, es el lazo que une el cuerpo material con el espíritu. Y que al mismo tiempo da electricidad de fluido magnético y hasta cierto punto es una materia inerte. ¿Qué es lo que estaba haciendo el gobernador? El gobernador trajo a 200 espíritus de otras esferas más elevadas para que dieran esta manera de la ciencia de la respiración y la absorción de los principios vitales de la atmósfera, porque ya en el plano en que ellos estaban o están, ya no tienen un cuerpo físico, como bien leyó Joana en la pregunta 710. Eso es inherente al cuerpo físico, pero ya en ese momento ellos ya lo tienen, lo que pasa es que están apegados a la materia, ¿no? Entonces, donde absorben, ¿no? Donde absorben los fluidos vitales de la atmósfera. ¿Por qué? Porque nosotros obtenemos ese fluido vital de la atmósfera. Por eso es que ellos hacían ese ejercicio de respiración. Ahora nosotros no podemos poner, ya cené. Mentira. ¿Por qué? Porque soy un espíritu inferior, tengo un cuerpo físico grosero que necesita de alimentación. Y esos órganos vitales del cuerpo, también en estado periespiritual, como dice aquí, sí tenemos hígado, riñón, todo tenemos igual, exactamente igual en el cuerpo periespiritual, pero son de una materia más sublime, más sutil, ya no necesitamos ese tipo de alimentación más grosera. Más todavía dice Emmanuel dice en un libro que se llama Consolador, sobre la viciación de alimento. O sea, el comer carne no es un problema, es cuánta carne yo consumo, es lo que yo hago, lo que la industria ha hecho con la alimentación, lo que nosotros hemos hecho con nuestra alimentación, nos hemos viciado en la alimentación. Entonces recordemos que el problema es el exceso, es el vicio. Entonces dice Emmanuel que si bien dentro de las leyes sustanciales, que la ingestión de los animales es un error de consecuencia moral, de consecuencia que es la de viciación de la nutrición humana. ¿Por qué? Porque hemos creado vicios de la misma forma, como por ejemplo hoy, yo escuché a una persona diciendo que no podía dejar el cigarro porque ella era ansiolítica y el cigarro la ayudaba y eso ella no lo podía dejar. Entonces, cada persona tiene una manera de vivir o de decir que está de manera correcta. Por eso la verdad no es de nadie. Entonces dice Emmanuel, y estamos viendo en el libro de aquí de nuestro hogar que pasaron 30 y tantos años para poder hacer ese cambio en esta colonia espiritual. Hicieron tantas protestas, hubo tantas cosas, ¿no? Como siempre nosotros, protestando por todo. Pero entonces dice Emmanuel que la máquina económica y el interés de la armonía colectiva, o sea, del planeta, en la cual se operan máquinas, operarios que fabrican con esto su pan cotidiano. Esto quiere decir, Emmanuel no está dando una justificación a la industria nociva, ¿no? Como está haciendo, no, sino que en el planeta en el que estamos, en las necesidades en que estamos,
se torna una fuente económica para el sustento de las personas, ¿no? Entonces, pero dice Manuel, sigue diciendo que con el advenimiento de los nuevos tiempos, los hombres terrestres ya podrán dispensar este tipo de alimentación. Entonces, es un proceso, no se va a dar de la noche a la mañana, los frigoríficos no van a acabar porque hagan una protesta, eso va a pasar un tiempo. Por eso estamos en ese proceso de regeneración. Entonces, lo más importante que nosotros debemos siempre tener en cuenta es nuestro estado de espíritu y nuestra moral, nuestra ética, cómo está. Eso es lo que tenemos que trabajar. Entonces, para poder comprender el régimen que está poniendo el gobernador, que está utilizando el gobernador en la colonia espiritual, tenemos que hablar de política. Y no podemos hablar de política sin hablar de Aristóteles. Entonces, yo recomiendo que se lean el libro La política de Aristóteles y también lean a Platón, ¿no? Que trae mucha información sobre eso también. Entonces, recordemos que Aristóteles dice que la política es la virtud, es una virtud social, así que el Estado no debe interferir en las decisiones morales de los individuos. ¿Por qué? Porque para Platón decía que la justicia era una virtud moral que nosotros debíamos de hacer, entonces el Estado podía entrar en función a eso. Entonces Aristóteles no está de acuerdo en esa parte. Entonces la finalidad del hombre es ser virtuoso. Dice Aristóteles, para ser feliz. El hombre virtuoso es aquel que domina sus pasiones con su razón. El libro de los Espíritus nos dice, aquel que se esfuerza por dominar sus malos instintos es el que está haciendo su reforma íntima. Entonces esto no es nuevo. Sigue diciendo Aristóteles, el hombre virtuoso es aquel que escucha su razón y elige lo que es deseable para él y para los demás. Asimismo, un estado virtuoso es aquel que elige lo que es deseable para sus ciudadanos. Esto quiere decir el bien común, que es lo que está haciendo el gobernador en este caso. Y podemos venir a decir lo que dijo Jesús en la máxima que dice todo lo que es la doctrina espírita, el cristianismo, no hagas al otro lo que no quieres para ti mismo. Entonces, no es nuevo. Recordemos que Aristóteles y Platón fueron los precursores de Jesús. ¿Por qué esta filosofía no se pudo implantar en aquella época? Porque no era tiempo, porque no estaban preparados, pero sin embargo trajeron unas bases, ¿no? De ahí viene que para los griegos tenemos que recordar que la política no era solamente lo que nosotros conocemos como política. Política viene de polis, ¿no? Entonces, es concerniente todo el gobierno, los ciudadanos hacen parte, cada ciudadano hace parte de la política. Entonces, cada persona debe influir. ¿Cómo? Si dice Aristóteles que el Estado es aquel que se encarga de hacer hombres virtuosos, entonces quiere decir que el que está encargado de ese lugar, en este caso el gobernador, debe ser un hombre virtuoso, el líder, el jefe, el patrón, el líder de familia, el cabeza de familia, el cabeza de empresa, el cabeza de un centro espírita, el cabeza de cualquier cosa o cualquier líder, cualquier cabeza de liderazgo en cualquier área, debe ser un hombre virtuoso. ¿Y qué dice? Es aquel que busca y desea el bien común. Sigue diciendo Aristóteles. Me voy a permitir leer esto que dice Aristóteles, que me parece muy interesante y resume lo que hizo el gobernador en este caso, que partió a la guerra. Partió a la guerra, pero sin armas. Dice Aristóteles, al elegir estos ideales
de vida, es preciso seguir las mismas preferencias. Hay que escoger la guerra teniendo como objetivo la paz. ¿Por qué el gobernador, después de 30 años, después de haberlos mandado excursiones a otras esferas superiores, después de haber hecho todo lo posible para que ellos hicieran eso de respiración, ya casi todo el mundo había seguido el nuevo régimen, ¿no? Ya habían comprendido el porqué, pero había el grupo del esclarecimiento, que eran los rebeldes. Entonces, ahí vamos ¿a qué? A la guerra ¿de qué? De aquellos que están fuera de la ética, ¿no? Que están fuera. Recordemos que la política es la continuación de la ética. La ética y política deben de ir de la mano. ¿Qué es la ética? La ética es la ciencia de las prácticas. Entonces, sigue diciendo Platón, sigue diciendo Aristóteles. La guerra teniendo como objetivo la paz, el trabajo buscando como objetivo liberarse de él, y las cosas necesarias y útiles para poder alcanzar las que son bellas. Esto quiere decir que debemos de trabajar para vivir, pero no para ser esclavos del trabajo. Para poder alcanzar las cosas bellas. ¿Cuáles son las cosas bellas? ¿Cuáles son las cosas necesarias que debemos de tener? Como dice aquí mismo el libro, aquí mismo lo está diciendo él. En los restantes solo existe lo indispensable, es decir, la alimentación obedece a una inalterable sobriedad, o sea, solo se necesita aquello que es necesario para aquellos que acaban de llegar, que están en unas esferas más inferiores, que están más umbralinas, al umbral grueso, al umbral fuerte, ¿no? Entonces, entonces quiero traer esta asociación, y dice Marcela, pero ¿qué me dice que a mí con la filosofía? Recordemos que el espiritismo es una ciencia filosófica. Nos invita a filosofar, nos invita a pensar, nos invita a cuestionar. Entonces, si ya Aristóteles me está diciendo esto desde hace mucho tiempo, el legislador debe tener en cuenta todo esto, procurando siempre las mejores acciones, es decir, las que puedan servir como fines y no se limiten a ser simples medios. Es preciso practicar el libre ocio, el vivir en paz y hacer las cosas bellas. ¿Qué son las cosas bellas? Aquellas que alimentan nuestra alma. Pero en el momento en que nosotros nos convertimos en esclavos de nuestra propia inferioridad, de querer obtener solamente cosas materiales y llenarnos de deudas, y llenarnos de aquello, llenarnos de lo otro, nos estamos limitando a nosotros mismos y estamos dejando de ser virtuosos. Sigue diciendo Aristóteles, dice que la felicidad del Estado depende de la felicidad de sus ciudadanos. O sea, el Estado se va a reflejar en el Estado la felicidad de sus ciudadanos. El Estado va a reflejar el estado moral de sus ciudadanos, la ética de sus ciudadanos. Por eso es la importancia de uno hacer su reforma íntima. Yo no puedo esperar que Esteban cambie y yo no estoy haciendo mi parte. Yo no puedo esperar que Gio cambie y yo no estoy haciendo mi parte. Entonces, porque aquel lo hizo, yo no voy a cambiar el mundo, yo cambiando. Entonces ahí está el problema. Ahí está el problema. Porque todavía no logramos comprender qué es el Estado, qué es política, porque solamente lo vemos en una limitada banda de cosas materiales, pero no la miramos de una manera más amplia, de una manera más filosófica, de una manera más educativa, ¿no? Entonces recordemos que esto, para mí es muy importante este tema, porque es un tema que bastante trae muchas diferencias entre personas, pero recordemos que el espiritismo no es aquí para decirle esto está bien, esto está mal. El espiritismo no está para convencer aquí a nadie, está aquí para esclarecer. Ahora, si yo lo tomo de una manera o de otra, ya no podemos hacer nada. Sigue diciendo Aristóteles, los ciudadanos deben de ser debidamente educados
A través de la educación es como se forma un hombre virtuoso. Es como se forma un ciudadano virtuoso. Es como se forma un estado feliz. Es como se forma lo que realmente llama Aristóteles su estado ideal, ¿no? Es el estado ideal aristotélico. Al elegir estos ideales, bueno, como ya estaba diciendo anteriormente, entonces hablamos de que Aristóteles también decía que el humano, que el ser humano es un animal político. ¿Por qué? Porque siempre vivimos en sociedad. La primera que nosotros tenemos es la familia, o sea, de la familia depende todo. Por eso el líder de una familia, es lo que estoy diciendo, debe de ser aquel que da el ejemplo, aquel que sigue lo que debe de ser un hombre virtuoso. El Evangelio dice cuáles son las características del hombre de bien. ¿Qué vendría diciendo Aristóteles? El hombre virtuoso. Entonces, si ven que esto no es nuevo, esto es algo que hace mucho tiempo nos vienen diciendo, pero todavía a nosotros no nos cae. A nosotros todavía no lo comprendemos. Entonces, en este tipo de, aquí se usa la palabra régimen más adelante. ¿Por qué estoy trayendo este tema? Porque más adelante vamos a hablar sobre política de este libro, sobre cómo se dividen los diferentes ministerios y cómo funciona, porque André Luis llega con sus ideas políticas, porque recordemos que él era un político también, estaba en ese círculo. Entonces, por eso estoy trayendo esta parte como una iniciación, porque vamos a ver esto más adelante. Entonces, ese libro se llama Política de Aristóteles. Lusa, que sabe mucho más de filosofía, nos podría también indicar algunos libros para podernos empapar sobre el tema, ¿no? Para filosofar, para expandir nuestros conocimientos, ¿no? No para traer aquí una atmósfera fuera del espiritismo, no, es para comprender que ya desde los tiempos de antes de Cristo, ya esto se viene hablando, ya los precursores vienen hablando sobre esto y nosotros todavía no lo hemos llegado a comprender. Entonces aquí está la palabra régimen. Dice Aristóteles que existen 3 tipos de gobierno, ¿no? Entonces pues no voy a entrar en ese tema, pero que la manera más correcta para él es la república y que la manera incorrecta de la república es la democracia. Entonces cuando André Luis va a preguntar más adelante del libro que si no hay democracia, entonces ahí es donde a él le empiezan a enseñar y a comentar todo este tipo de cosas que nosotros aquí en el planeta Tierra todavía no hemos logrado comprender. Lo que dice también Aristóteles sobre la amistad. Todo es cuestión de amistad. ¿Qué podríamos decir de amor al prójimo? ¿No? Entonces, cuando nosotros trabajamos en común, cuando nosotros trabajamos en una misma visión para nuestro propio mejoramiento moral, nosotros ya estuviéramos un poco más adelantados. Ya nosotros no tuviéramos que estar pasando por estas dificultades. Entonces, después de 21 años de perseverancia, el gobernador pudo hacer que el misterio de la elevación pudiera entrar y también acoplarse al nuevo régimen, pero los otros seguían con las cosas. Entonces, ¿por qué siguen estos 6 meses de solamente alimentarse de principios vitales adquiridos de la atmósfera, solares, eléctricos y magnéticos? ¿Por qué? Porque nuestro periespíritu está hecho de eso. ¿De qué? De fluido cósmico universal. Dios, espíritu, materia. Materia, fluido, principio inteligente, principio vital. Y todo es, materia es fluido vital. Entonces, si nosotros estamos compuestos de fluido vital, ¿no? El fluido cósmico universal, nosotros tenemos los alimentos ahí mismo, ¿no? En este estado, como estaba diciendo Joana, que es dependiente a cada planeta, a cada cuerpo. Yo no puedo ahora venir, como decía mi mamá, chuletas de aire y rodajas de viento, porque no podemos. Todavía no tenemos ese grado, ¿no?
Entonces el gobernante sigue diciendo aquí que aquellos recalcitrantes los colocó en los calabozos, pero recordemos que aquí no es de que no nos imaginemos de que le dieron latigazos, que los pusieron en calabozos, no, siempre todo desde la perspectiva amorosa, desde la perspectiva fraterna, siempre desde la perspectiva, por lo que está diciendo Platón, Aristóteles, que el individuo, el líder, debe de saber y debe de tener muy claro lo que es la ética, lo que es la virtud, y solamente vamos a llegar a ser virtuosos mediante la educación, que fue lo que hizo el gobernador cuando hizo estudios, hizo grupos de estudio, mandó a varios otros para que fueran a otros planetas más elevados a estudiar, a comprender, trajo a 200 personas, a 200 espíritus más elevados para que comprendieran, para enseñarles, pero todavía hubo aquellos que no estaban de acuerdo. Entonces, como decimos, siempre estamos en constante aprendizaje. La superioridad, recordemos aquí, de los espíritus es moral, por eso es que debemos de tener siempre aquel entendimiento de que yo no puedo cambiar al otro, pero yo puedo cambiar mis problemas, mis actitudes, mis defectos. Yo no puedo cambiar el defecto de Joana, entonces yo no puedo decir tampoco, pero yo no voy a cambiar el mundo yo cambiando. Pero Marcela, tú eres soñadora, tú eres idealista, tú quieres cambiar el mundo. Yo no quiero cambiar el mundo. Yo quiero ser mejor, yo quiero mejorar. Yo quiero crear una sociedad mejor. Porque si cada individuo piensa de esa misma forma que yo no voy a cambiar el mundo, por eso estamos como estamos. Pero si cada individuo se contagiara diciendo, yo voy a ser mejor, yo me voy a educar no solamente intelectualmente, porque la educación no es solamente intelectual, es moral, ¿no? Entonces, aquella educación de los vicios, aquella educación de la alimentación, aquella educación de los vicios morales que tenemos, como por ejemplo la codicia, la envidia, el chisme, la ludopatía, etcétera, tantos vicios que hay. Entonces yo voy reformándome, yo voy educándome poco a poco. Entonces esa educación es lo que forma un hombre virtuoso, y ese hombre virtuoso, y muchos hombres virtuosos que van haciendo una política, ¿no? Que van haciendo un estado, es lo que lleva a una sociedad feliz. Entonces comprendemos ahora por qué el espiritismo nos vive diciendo todos los días: reforma íntima, conócete a ti mismo, porque solamente así, porque si yo quiero ahora reencarnar en este planeta que va hacia un mundo de regeneración, y yo estoy ahora sembrando mi futuro, ¿dónde voy a nacer? ¿Qué voy a recoger? Yo estoy sembrando ahora, puede ser de que ahora yo no vea los efectos, podríamos decir, con este cuerpo. Pero como yo voy a regresar, yo tengo que ya ir construyendo esa sociedad que yo quiero vivir, en esa sociedad en que yo quiero ser feliz, como dice Aristóteles, aquella para que yo pueda dedicarme a las cosas que son bellas. ¿Cuáles son aquellas cosas que son bellas? Recordemos que el libro de los espíritus dice que en los mundos felices, en los mundos superiores, ya no existe el trabajo físico. Todo es un trabajo para nosotros que estamos aquí atrasaditos, que vienen a ayudarnos, que vienen a crear, que vienen a inspirarnos, que nos traen ciencia, que nos traen filosofía, que nos traen todo tipo de arte. A eso se dedican. Entonces son las cosas bellas de la vida, las cosas bellas de la creación que nosotros no vemos. ¿Por qué? Porque siempre estamos más enfocados, ¿no?, a la parte materialista. Otro libro muy importante para leer es un libro de León Denis que se llama
Socialismo y espiritismo. Es un libro muy interesante de leer. El espiritismo nos trae muchísima información. El espiritismo es algo que nos educa de una manera más, para mí pensar, este es mi pensamiento personal, me da una perspectiva más lógica, me hace que yo vaya y busque en lo que yo he aprendido en la escuela, en lo que yo he aprendido en la historia, para yo entonces comprender mejor. Y de ese error, de esa época, nosotros podemos aprender y rectificarlos con nuestro propio esfuerzo, con nuestro propio trabajo. Pero nosotros todavía, muchos, no vamos a decir todos, pero muchos todavía no están aprendiendo del error y siguen cometiendo el error. ¿Por qué? Por los vicios morales. Esos que ya están perturbando a la sociedad, ¿no? Perturbando a los espíritus que quieren evolucionar, van a ser expulsos de este planeta. Y no porque Dios dice, ah, no, esto ya no. No, es porque ya no van a vibrar en la misma sintonía, ya no hay una vibración. Entonces ahora yo quiero ir al libro de los espíritus que dice, ah, pero Marcela, entonces ahora ahí me están quitando la libertad de expresión. Me están quitando la libertad del pensamiento, ¿no? No, porque el libro de los espíritus dice, en la parte de lo que es la ley, ¿no? Está ley de sociedad, ley de progreso, en lo que se llama la civilización. Libertad, aquí, la libertad de pensar. ¿Cuál es el resultado? Mira, tiene el hombre derecho, aquí está. La libertad de conciencia es consecuencia de la de pensar. Responden los espíritus. La conciencia es un pensamiento íntimo que pertenece al hombre como todos los otros pensamientos. ¿Cuál es el resultado de las trabas puestas a la libertad de conciencia? Entonces, ¿será que el gobernador estaba colocando ahí una traba? Porque ellos pensaban de que ellos con su ciencia, este era el departamento de los matemáticos, de los cientistas, porque a veces, muchas veces la lógica no nos deja avanzar espiritualmente. Entonces tenemos que tener ese cuidado en que a veces la lógica, que a veces la ciencia puede ser un obstáculo en vez de ser una cosa que nos propulse a la elevación. Entonces debemos de tener ese dominio, ese discernimiento en cómo saber cuándo la lógica materialista, no lo que dicen, lo que supuestamente yo he aprendido, entonces puede venir a beneficiarse con otra realidad que no es conocida para mí. Obligar a los hombres a obrar de otro modo que piensa es hacer hipócritas. La libertad de conciencia es uno de los caracteres de la verdadera civilización del progreso. Entonces sigue diciendo el libro de los espíritus que aquel que abusa de su libertad, ¿no? Aquel que abusa, uno puede reprimir los actos externos de una creencia cuando perjudica en cualquier sentido a otro, o sea, cuando está perjudicando mi pensamiento, cuando está perjudicando mi acción, cuando está perjudicando aquella cosa fehaciente que yo creo que es así, porque como en este caso estaba perjudicando a la colonia, el libro de los espíritus dice, reprimir los actos externos de una creencia cuando perjudican en cualquier sentido a otro, no es atentar a la libertad de conciencia, porque semejante represión deja la creencia en completa libertad. O sea, ellos pueden seguir pensando lo que ellos quieran, ellos pueden seguir con sus pensamientos, pero hay que poner límites, ¿no? Hay que poner
estas barreras de contención para el respeto de todos de un bien común. Y entonces estas son las características que el libro de los espíritus, que Kardec y que Aristóteles nos trae para nuestra clase. Espero que hayan comprendido. No sé si hay dudas, críticas, sugerencias. Después de todo lo que ha dicho, nadie tiene que decir nada. Yo creo que es importante como añadir la paciencia del gobernador, tan increíble, ¿no? Que es muy meritorio, porque siempre dicen en este capítulo, dicen que siempre fue muy tranquilo y nunca peleó. Él simplemente insistió con lo que tenía. Y también valga la aclaración que es muy importante entender cuando la ciencia avanza más que la moralidad, estas son las cosas que suceden. Y eso es muy importante como entender que inclusive en un plano espiritual, cuando la ciencia avanza más que la moralidad y las dos no avanzan juntas, este tipo de situaciones pasan, ¿cierto? Porque hay un desequilibrio. Y ese desequilibrio es lo que la doctrina espírita quiere que nosotros no lleguemos a eso. La doctrina espírita no dice que no a la ciencia, ¿cierto? Dice que sí a la ciencia, pero que la ciencia y la moralidad o la espiritualidad tienen que evolucionar juntas. Y yo creo que aquí una de las cosas que hay que encontrar es que necesitan un balance, y el gobernador no estaba quitando nada, él estaba simplemente balanceando lo necesario para que ese plano hospitalario, porque es que es un plano hospitalario, uno tiene que entender el porqué de nuestro hogar. Y nuestro hogar es un hospital para las esferas bajas. Y la idea es que también como un hospital te va a dar comida saludable. No se podía atribuirle o darle gusto a lo que son los placeres de la carne, que es eso, que es la nutrición pesada a la que nosotros estamos acostumbrados en este plano material. Yo solo quería decir eso, que es muy importante entender que el desequilibrio de la ciencia y la moralidad traen estos problemas. Solo eso. Exacto. Recordemos que el espiritismo dice que para evolucionar necesitamos dos alas, la de la moral y la de la ciencia. Entonces, cuando esas dos están en equilibrio es cuando podemos alzar elevarnos, mejor dicho. Roselín, eso está para más adelante del libro, no podemos dar spoiler. Bueno, ¿quién quiere hacer la oración de cierre? Yo la hago entonces. Vamos a cerrar los ojos, agradeciendo al plano espiritual, agradeciendo la asistencia de nuestros mentores, también agradeciéndole a Joana y a Marcy por su dedicación, por su atención a los detalles y por esta gran información que han compartido con nosotros para que nosotros podamos seguir adelante. Especialmente hoy en el Día de las Velitas agradecemos a Dios por darnos un día más de servicio, de ayuda y de luz. Que así sea. Gracias a Dios. Gracias.